pero los peruanos tienen cara de peruano, el chileno Pizarro. también y el mexicano también. Y ahora comparten una puta lengua y tienen universidades. Nosotros les avanzamos en 1500 años, en 300 años les avanzamos 1500. Ellos eran tribus, joder, y la mitad eran nómadas también. Y nosotros les avanzamos 1 milenio en 300 años. La capital era espectacular, por Por eso, supuesto, sí. Era una locura. Era una Es locura. decir, que tampoco no se imagina la gente tribus cutres de estar en la jungla. O sea, tenían una estructura, unos canales, o sea, tenían una estructura. Pero estaban muy subdesarrollados. Hombre, claro, por eso. Muy subdesarrollados. Por eso se pudo conquistar. Claro, estaban 1000 años por detrás de Europa. 1000 años. Y en 300 años se convirtieron en gente muy competente, aprendieron a utilizar correctamente todas sus materias primas, a tener una lengua con la que poderse comunicar, que es fundamental. A ver, como si las civilizaciones prehispánicas no hubieran tenido idiomas propios con los cuales comunicarse, que es algo muy fundamental, como dice este idiota. Sí, pero ya tenían aquí sus idiomas, su lengua. Por poner el ejemplo del náhuatl, el náhuatl tiene aproximadamente una gran cantidad similar de palabras a la del castellano de aquel entonces. Entonces ya había lenguaje sofisticado. Y bueno, obviamente este idiota pretende ofendernos a los latinoamericanos diciendo que, que ellos nos civilizaron, puesto que aquí solo había tribus. Obviamente eso solo revela su estupidez porque no sabe la diferencia entre civilizaciones y tribus. Obviamente aquí había civilizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre civilizaciones y tribus? Bueno, las civilizaciones ya saben dominar el arte de la agricultura y al dominarla ya pueden producir cantidad grande de alimentos para una población enorme, de tal manera que esa población enorme crea ciudades. Entonces, y mientras que las tribus suelen ser nómadas, mientras las civilizaciones son sedentarias, las tribus suelen ser nómadas, recolectores y cazadores, y son agrupaciones de pocas personas. Entonces, pues este idiota no sabe diferenciar entre tribus y civilizaciones. Entonces, básicamente, pues trata de ofenderte, pero al final él revela su estupidez. Ahora, si no fuera por México y Perú, principalmente, España no hubiera existido. Es gracias a México que España existe. Y si tú me dices, claro que no, bueno, entonces, ¿por qué la piedra angular, la columna vertebral de la economía del Imperio Español dependía de la extracción de minerales? ¿De dónde extraían esos minerales? Bueno, en el siglo XVI y XVII de Perú, y en el siglo XVIII y el Imperio Español tardío, pues de México, principalmente pues de Zacatecas. Yo soy de Zacatecas. Entonces, sin Zacatecas, sin México, sin la extracción de plata, bueno, también de oro, pero lo del oro es menor, lo del oro es más que nada un mito, pero más que nada la extracción de plata. Sin la extracción de plata no hubiera existido el Imperio Español, y tampoco sin la mano de obra indígena y mestiza nacida en América. Porque recordemos que mucho del ejército español, estamos hablando de un 90% de los soldados del Imperio Español que había en América, pues eran indígenas y mestizos de América. Entonces, si en esa mano de obra indígena y mestiza de América no hubieran tenido tantos soldados para ir a conquistar pues toda Sudamérica, toda Centroamérica, todas las Filipinas, etcétera, etcétera. Es decir, no hubiera existido el Imperio Español sin los soldados americanos. Y por supuesto, tampoco hubiera existido el Imperio Español sin la plata mexicana o peruana. Entonces, hablando de Perú, él dice que los peruanos tienen cara de peruanos y los chilenos también y los mexicanos también, como si fuera algo ofensivo. Pero yo te recuerdo que los españoles pues fueron los que con su virulencia derrocaron a los aztecas, porque cuando trajeron la viruela, pues entonces murieron más del 90% de la población azteca. Entonces no estamos hablando de que ellos hayan traído una gran tecnología para conquistar a millones de indígenas, siendo ellos un par de cientos de españoles. Les hubiera sido imposible conquistar siquiera un poblado. Lo que hizo que lograran conquistar es a la civilización azteca, que era el imperio azteca, el más poderoso en aquel entonces, pues fue su virulencia. Y recordemos que España está muy asociado también a pestes como la peste negra, que también les atacó la peste negra, la gripe española, que mató a millones de personas.
Y como la tradición de España no es la de bañarse todos los días, imagínate si nosotros, si ellos acá nos ofenden diciendo que tenemos cara de peruanos, pues imagínate nosotros diciendo que ellos son pestilentes, de que son una peste, virulentos, que si fueran un Pokémon serían del tipo veneno. Digo, o sea, nosotros también podríamos burlarnos de ellos, ¿no? Y es aquí cuando me llega una pregunta, o sea, ¿por qué tú como peruano, como mexicano, como latinoamericano, pues ¿por qué consumes este tipo de idiotas? O sea, te ves muy tonto consumiendo españoles, consumiendo contenido de los españoles cuando ellos mira cómo te ven. Entonces, yo te recomiendo como latinoamericano que dejes de seguir a estos imbéciles españoles, que se den cuenta de quién necesita a quién. Ellos, los españoletes, son los que te necesitan a ti, latinoamericano, no tú a ellos, como el Imperio Español. El Imperio Español necesitaba de la mano de obra de indígenas y mestizos de América y de la plata de América, en más que de lo que tú necesitabas de ellos.